Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de septiembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la del domingo, ya sabéis, la de los temas todos interesantísimos de fondo. Es la contrarréplica que dedicamos, los que estáis aquí todos los domingos, ya la sabéis, a estas notas de voz que me vais enviando y que no encajan muy bien en las noticias de la semana. Son temas, como decía antes, de fondo y que, bueno, pues me la llevo para el domingo. Van saliendo, ya sabéis que hay cierto atasco en esto de las notas de voz, pero todas las que me descargo, todas sin excepción, terminan pasando. Otra cosa distinta es que no haya conseguido descargarla porque no lo haya visto o porque a veces sucede que borráis la nota de voz en vuestro teléfono y cuando llego a descargarla pues ya me es imposible, porque si no está en vuestro teléfono no puedo descargarla yo, que eso me sucede de vez en cuando, así que lo digo, si no veis el doble tic azul de que lo he leído, significa que todavía no lo he visto y por lo tanto no he podido descargarlo. Dejad la nota de voz ahí, ya llegará su momento, ya la descargaré. Hay días que me es imposible, por cuestiones de tiempo, descargar todas las notas de voz que me han llegado a lo largo del día. A veces los lunes, especialmente, que ha pasado ya todo el fin de semana, ha llegado mucha material nuevo y tendría que dedicarle, pues quizá el sábado o el domingo, exclusivamente a esto, porque una vez tengo que escucharla, tengo que transferirla al ordenador, llevármela, clasificarla, ponerle un nombre, llevármela a la carpeta correspondiente. Vamos, no es que sea un trabajo agotador, pero sí es algo laborioso. Así que ya sabéis, y esto que os quede claro, dejadlas hasta que no veáis que yo la he leído. Significa, si no la he leído, significa que no la he visto y por lo tanto no he podido descargarlas. Una vez la he descargado, ya no hay ningún problema. Y todas las que leo, las descargo. Bien, dicho esto, voy a daros el número. Estaba hoy con Alberto, que hemos dado un paseo por Madrid con un historiador mexicano. Ha venido también Javier Rubio de Academia Play y hemos sido los tres más la madre de Enrique Ortiz, este historiador mexicano que ha venido también de México con él, y hemos estado en el Palacio Real, en la Plaza Mayor, en la Puerta del Sol, en el Convento de la Encarnación, en varios sitios. He grabado vídeo con Alberto explicando unos cuantos monumentos madrileños. Hemos pasado toda la mañana, que está haciendo unos días de septiembre, después de tanta lluvia, unos días magníficos, de sol y temperaturas muy templadas. Así que, vamos, que ha visitado Enrique Madrid en la mejor época del año. Bien, pues me decía Alberto hoy, mientras caminábamos por Madrid, que tenía que dar ya a partir de ahora siempre el número de WhatsApp con el 34 delante. Y es lo que voy a hacer, porque yo a Alberto le hago caso siempre, bueno, casi siempre, no siempre. Si me pone un par de huevos fritos encima de la mesa, no le haré caso jamás porque no me gustan. Bien, vamos con el número. El número es el 34 690 82 7909. Lo del 34 es el código internacional de España, pero vamos, lo podéis meter en el número en la agenda de vuestro teléfono y ya el número os queda para poder enviar notas de voz, estéis donde estéis. Ya sabéis, 34 690 827909. No tenéis más que grabar la nota de voz con vuestro teléfono, enviármela y hasta que yo no la lea hasta que yo no aparezca el doble tic azul, significa que no la he visto y por lo tanto no la he podido descargar. Dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Ubay, que es un joven estudiante de historia que tiene una pregunta sobre los nacionalismos en España. Y quería preguntarte respecto al tema de los nacionalismos en la península ibérica y especialmente en España, ¿no? Que siempre, según mi punto de vista, siempre son unos nacionalismos muy acomplejados y por tanto también muy agresivos y especialmente sobre el patriotismo español, que es de alguna manera es totalmente contrario al patriotismo de los nacionalismos periféricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, el prototipo de un patriota español nunca reconocerá la importancia que pudo tener, por ejemplo, la ciudad de Barcelona en la Corona de Aragón. Sin embargo, él proclama ser un gran
admirador de la corona de Aragón. Entonces, como historiador que yo quiero ser, me llama mucho la atención cómo estos patriotismos ensalzan grandes figuras como Jaime I, pero después reniegan de ciudades tan importantes como Barcelona o los condados catalanes o la historia de otros lugares con sus propios nacionalismos periféricos. Y es como que por querer ser patriota español reniegan de amar una parte de aquello que consideran su patria. Entonces, ¿cómo se puede afrontar esto y cómo podemos, como sociedad, afrontar este problema para poder amar mejor a nuestra tierra? Bueno, primero y antes de nada, Ubay, todo nacionalismo es acomplejado y agresivo. El nacionalismo es un error intelectual que deviene irremediablemente en enfermedad moral. Esa es la primera cosa. La segunda, la tierra no se la ama, no se ama a las piedras y a los árboles, se ama a las personas, pero solo si merecen la pena ser amadas, es decir, si se han merecido ser amadas. No todas las personas, vivan al lado nuestro o no vivan al lado nuestro, tienen por qué ser amadas. A los colectivos no se les ama, se ama a las personas de manera individual. Bien, dicho estas dos cosas, ya podemos ponernos con el tema. A ver, está bien apreciar el lugar en el que has nacido, está bien, no significa que sea obligatorio. Hay gente que nace en un pueblo. Veíamos ayer en esta película Ciudadano Ilustre, de esta película argentina de la que hablé también, tenemos un caso de un tipo que nace en un pueblo, que no le gusta, se va y no vuelve hasta 40 años después, y porque ha ganado el premio Nobel. Si no, bueno, pues podría haberse muerto tranquilamente y no haber vuelto a su pueblo. Vamos, que no quería mucho su pueblo. Es un personaje ficticio, pero hay gente que no quiere saber nada del lugar en el que ha nacido. Pero bueno, está bien, si te has mantenido ahí, lo asocias a buenos recuerdos, está bien que aprecies ese sitio en el que te has criado. No naciste allí, pero fuiste muy joven, o bueno, fuiste ya de mayor, pero le has agarrado mucho cariño, o el que has elegido directamente para vivir. El lugar entendido como comunidad humana, no tanto como lugar físico. Es decir, nos puede gustar un paraje concreto, pues al que le guste mucho la montaña, que se vaya a vivir a los Pirineos y que diga, bueno, el Valle de Pineta, qué maravilla, esto es el paraíso en la tierra, pero por el aspecto. Al que le guste mucho una ciudad, pues se va a vivir, qué sé yo, a una ciudad grande y llena de gente, le hace Nueva York, y dice, bueno, a mí me gusta muchísimo porque es que me encanta salir a la calle y ver estos rascacielos o lo que sea. Y al que le guste una ciudad más antigua, pues se va, no sé, a Jerusalén, por ejemplo, que dice, solo casi caminar por estas calles ya me produce placer sensorial. Eso es la parte, digamos, del lugar. Pero lo importante siempre son las personas. Un lugar es su gente. Un Jerusalén sin gente no sería Jerusalén. Incluso diría que hasta ese valle pirenaico tan bonito también necesita algo de gente, aunque solo sea para ir a tomar, qué sé yo, chocolate en una cabaña o poder salir por el bosque de paseo con alguien. Las personas son las que hacen que los lugares merezcan o no merezcan la pena. No sé, que queramos pasar, pues que sé yo, un fin de semana solas, porque seamos una especie de anacoretas y queramos estar solos a cualquier precio, pero eso no es lo más habitual. Pero vamos, ese aprecio no debe nunca sustanciarse ni en odio por otros lugares, es decir, por otras comunidades humanas, ni en victimismo, ni en decir soy una víctima de otra comunidad humana que ha estado haciéndonos daño, que se lo haya hecho, qué sé yo, a unos antepasados lejanos. Mira, yo por ejemplo aprecio mucho mi ciudad, que es Madrid, también mi país, que es España, pero sé que no es ni la mejor ciudad ni el mejor país del mundo, pero es que tampoco son los peores. Trato de mirar las cosas de la forma, no solo en esto, sino en todo, de la forma más escéptica y más racional posible. Eso sí, los vínculos que me unen con mi ciudad o con mi país son sentimentales, claro está. Es donde he nacido, donde me he criado, donde he sido feliz y donde nacieron mis padres. Es también el lugar donde he pasado la mayor parte de mi vida, por lo que mis recuerdos, tanto los buenos como los malos, están relacionados pues con mi país y con mi ciudad, más concretamente con Madrid. Pero eso no me lleva a odiar a otras ciudades, ni pensar que es la mejor ciudad del mundo. Tampoco me lleva a convertir el sentimiento en una categoría política, que es lo primero que hace el nacionalista. Eso es esencialmente lo que hace, no le des muchas más vueltas. Y empieza entonces a generar ofensas, que ya sean reales o sean fingidas, la mayor parte de las veces son fingidas, de nos han hecho tal cosa, no, a ti personalmente no te han hecho nada. Pero bueno, eso le permite ahondar más en el fanatismo y en la sentimentalización, ¿no? Bueno, cuando te digo lo de Madrid, me pasa lo mismo con España. Yo no me siento orgulloso de ser español, pero tampoco siento vergüenza de ello.
Es lo que es y no le doy más vueltas. Trato de sacar lo mejor de la cultura en la que he nacido y de la época en la que me ha tocado vivir. Respecto a lo que comentas, esto que has dicho, que los patriotas españoles, no sé exactamente a qué te referirás con un patriota español, entiendo yo que a un nacionalista, ya sabes que patriota es una palabra polisémica y admite muchos significados. Estos patriotas españoles desprecian Barcelona, pues no lo sé, supongo que habrá alguno, pero los que yo he conocido les sucede por lo general lo contrario. Suelen ensalzar esa ciudad en clave nacionalista, por supuesto, nacionalista española, ¿se entiende? Pero yo a esa gente nunca les he visto desprecio hacia lo catalán, tan solo hacia el independentista catalán, que es distinto. El mismo desprecio, por cierto, que los nacionalistas catalanes profesan a los propios catalanes, que además de catalanes, pues quieren seguir formando parte de España. Piensa que lo primero que hacen es quitarles la condición de catalán. Colonos les llaman. Y no les importa que hayan nacido allí o que su familia lleve en aquella tierra 10 generaciones. Como te decía, el nacionalismo es una enfermedad moral cuya base es la soberbia y que siempre termina en el odio. Por eso es tan peligroso y hay que mantenerse a la mayor distancia posible de él. Bien, seguimos con Mariano, que nos pregunta por algo de lo que hemos hablado ya aquí en alguna ocasión y que de estas cosas tipo Guadiana que vuelven, que ya sabéis que son muchas aquí en la contrarréplica. En este caso nos pregunta sobre me pregunta concretamente sobre las confederaciones hidrográficas. Pero eso sí, también nos está preguntando a todos porque si podéis ampliar la información, yo encantado y pasaré la nota de voz cuando me llegue. Hola, Fernando. Enhorabuena por todos los programas que haces. Te quería proponer un tema para algún programa de la Contacrónica o en el formato que tú consideres oportuno. Sería hablar sobre las confederaciones hidrográficas. Creo que son unos entes bastante opacos y complejos, en los que no sé muy bien ni quién les pone ni quién coloca a los directivos, cómo funcionan, por qué tienen tanto poder sobre la agricultura, la ganadería, obras públicas, por qué es tan complejo hacer nada relativo a los ríos y hay que contar con ellos para hacer cualquier cosa. La verdad es que he buscado información, pero es bastante compleja y enrevesada. Entonces te pediría a ver si puedes hacer algún programa en el que nos pudieras dar algo de luz sobre estos entes tan complejos. Y te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias por tus programas. La verdad que ha abierto una puerta enorme a la información que no se tenía con los medios convencionales de información. Y espero que sigas muchos años. Muchas gracias, enhorabuena de nuevo y espero que te guste la propuesta. Pues mira, Mariano, las confederaciones hidrográficas son organismos que hay en España, pero no solo en España. Hay confederaciones hidrográficas con otro nombre, pero en otros países, que en España tienen una tradición muy larga. Se crearon hace ya casi un siglo, en los años 20 del siglo pasado, en tiempos de Primo de Rivera, y su función es gestionar las cuencas de los ríos, nada más. Los ríos en España, las aguas, son de titularidad pública y es decir que si tienes, no sé, una parcela muy grande, ¿no?, atravesada por un río, la parcela es tuya y puedes explotarla conforme a lo que declare el plan urbanístico, pero puedes explotarla, pero el río no. Eso no siempre ha sido así. Antiguamente los ríos tenían dueño. En el caso de los ríos navegables, pues los dueños podían incluso cobrar un peaje por cruzar los barcos que iban por ahí. En otros casos lo que hacían era colocaban molinos de agua y se lucraban de aquellos molinos de agua. En otros cobraban por el agua para riego. Bien, todo eso se acabó en el siglo XIX y los ríos pasaron a ser, en España lo que consolida los ríos como de titularidad pública absoluta es una ley de aguas que es de los años 80. Todos los ríos pasaron a ser públicos. En España, como bien sabes, hay muchos ríos y algunos pues de gran tamaño, como no lo sé, puede ser el Duero, o el Ebro, o el Tajo, el Guadiana o el Guadalquivir. El Manzanares no está entre ellos, te lo digo ya, pero porque pertenece a un subafluente del Tajo y por lo tanto pertenece a la cuenca hidrográfica del Tajo. Bien, estas que te he dicho son las grandes cuencas fluviales españolas. Quitando el Ebro, el resto son todas atlánticas. El Duero nace en Soria y desemboca en Oporto, ya en Portugal. El Tajo nace en Albarracín y desemboca en Lisboa. El Guadiana
nace al sur de La Mancha y desemboca entre España y Portugal, en Ayamonte, y hay una Villarreal do Santo Antonio, hay una desembocadura del Guadiana muy bonita, además hay un puente internacional y se puede pasar de un país a otro a través de unos ferries y una tirolina. De esto me enteré hace unos años, ¿no? Que te subes, creo que es en España, y aterrizas en Portugal. Es una zona evidentemente turística, es la provincia de Huelva y el Algarve. Y luego el Guadalquivir, que todo su recorrido lo hace dentro de España. Nace en Jaén y en la Sierra de Cazorla y desemboca pues entre las provincias de Sevilla y Huelva, si mal no recuerdo. Pero estos son los grandes ríos. En una cuenca es el río principal y todos sus afluentes. En la costa mediterránea, el Júcar y el Segura tienen confederación hidrográfica propia. En el norte creo que solo el Miño es el que tiene confederación. Luego están ya las del Cantabrio, que creo que son 2. Luego está la costera de Galicia. Algo parecido sucede en la costa sur de Andalucía, que son muchos ríos, pero por lo general no especialmente caudalosos, ninguno de ellos, y todos con un recorrido muy corto. Y luego en Cataluña, que son las cuencas internas de Cataluña. Los grandes ríos no saben de fronteras administrativas, internas. Bueno, tampoco saben de fronteras internacionales, pero vamos, el río Ebro, por ejemplo, nace en Cantabria, atraviesa Castilla y León, la provincia de Burgos, el País Vasco, el sur del País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Estos son 7 comunidades autónomas, pero el río es una unidad física, así que no es mala idea que exista una entidad que se encargue de gestionar los recursos de ese río, que en el caso del Ebro, como te puedes imaginar, son muchísimos. Es necesario, por lo tanto, un organismo que organice la gestión y que se responsabilice de que el río siga fluyendo y se conserven los acuíferos. Por eso, sí que se quiere construir una presa hidroeléctrica, por ejemplo, se necesita la autorización y los estudios previos de la Confederación Hidrográfica. Lo mismo sucede con un canal de riego, ¿no? Ya a finales del siglo XX, aparte de la gestión de los recursos económicos que se pueden extraer en las cuencas hidrográficas, recursos relativos al agua, se entiende, evidentemente. Las cuencas hidrográficas en otras cosas no se meten, ¿no? Porque no forma parte de sus competencias. Pues junto a eso se sumó la preocupación medioambiental. Las confederaciones hidrográficas, una de las cosas que asumen es la limpieza de los ríos, ¿no? Tratan de que los ríos estén limpios, de que no hay vertidos ilegales, etc. Bueno, y de que la calidad del agua que se consume es buena. Como ves, tienen muchas competencias estas confederaciones, y esa es la razón por la cual cada vez que se quiere hacer cualquier tipo de obra o de intervención cerca de un río o en una cuenca que tenga que ver con el agua, pues siempre tiene la última palabra. Ten en cuenta una cosa que es importante. En España aproximadamente el 10%, creo que es una cosa así, de la superficie cultivable es de regadío. Y que la energía hidroeléctrica también forma parte importante en el mix. No sé cómo que estará ahora, pero vamos, que durante años ha sido la segunda o la tercera fuente de energía eléctrica. Luego, porque hay muchísimos saltos de agua aprovechados con turbinas, ¿no? Vamos, nuestro país está lleno de presas y de embalses que sirven tanto para generar energía eléctrica como para riego, para consumo. Vamos, que es un tema importante. En fin, que en un país como el nuestro, que no llueve demasiado, pues gestionar el agua es algo fundamental. Las confederaciones hidrográficas siguen existiendo porque llevan 100 años y hasta la fecha han funcionado aproximadamente bien. Esa es la razón por la cual es un organismo que está por encima de las comunidades autónomas. Seguimos con Alberto, que vive en Noruega y que nos habla de la organización territorial de aquel país. Vivo en Noruega, concretamente en Trondheim, que es la 4ª ciudad más grande del país y se encuentra en el condado de Trøndelag, que está más o menos en el centro del país. Digo esto para introducir el tema de mi comentario, y es que Noruega está actualmente dividida en 11 condados o fylkes, como les llaman ellos, que sería la unidad administrativa directamente por debajo del Estado central. A diferencia de, por ejemplo, Suecia, Noruega es un país con una administración muy descentralizada, donde los municipios, comunas y condados tienen mucho poder. En 2017, el gobierno conservador emprendió una reforma, que de hecho ya venía de antes, para abolir condados y pasar de 19 a los 11 que hay actualmente. Esto lo hicieron fusionando algunos condados, 2 o 3, en condados más grandes. Algunos quedaron intactos y otros, pues de los que hay actualmente, son fruto de esa fusión. Por ejemplo, el condado de Trøndelag, donde vivo, es la unión entre Trøndelag del sur y Trøndelag del norte. O por ejemplo, Vestland, donde se encuentra Bergen,
Es la unión entre Hordaland y Sognefjorden, que es conocida por ser la región de los fiordos. La medida, que fue aprobada en 2017 por el Parlamento de Oslo, se hizo efectiva el 1 de enero de 2020. En algunos condados, como por ejemplo en Finnmark, tuvo un rechazo enorme y de hecho en ese condado concretamente se celebró un referéndum donde un 87% de la población, de los participantes, votaron en contra de esta fusión. De todos modos, la reforma salió adelante ya que esta política es competencia del propio Estado. Y yo sé que, por comentarios que has hecho en la contracrónica, etcétera, que estás a favor de la descentralización administrativa. Y yo en cierto punto también creo que es una forma positiva de administrar un país y, por ejemplo, se ve en países como Suiza. Pero lo cierto es que para recortar gastos, que es la razón por la que se hizo esta medida en Noruega, y para reducir el tamaño de la administración, pues es una medida que puede ser positiva y que tiene sentido pues en el mundo en el que vivimos. Bien, ¿crees que este tipo de medidas están bien? ¿Crees que en España se podría llegar a este tipo de medidas en un momento de crisis o algo similar? ¿Crees que sería necesario? ¿Crees que sería positivo? Bueno, espero tu respuesta y muchísimas gracias por el programa y sigue adelante. Pues mira, Alberto, no conozco a fondo la administración territorial de Noruega, pero este es un caso un tanto peculiar porque es un país que tiene poco más de 5 millones de habitantes, como bien sabes, en una superficie grande. Noruega es un país grande, no de estándares americanos, pero sí europeos. Tiene algo así como 350 o 380.000 kilómetros cuadrados, hablo de memoria, pero por ahí. Vamos, que es sensiblemente más grande que el Reino Unido, que tiene 60 millones de habitantes. Si vives en Noruega, lo habrás podido ver con tus propios ojos. El país está esencialmente vacío, exceptuando pues la parte sur, y tampoco es que esté muy llena. Pues ya sabes, Oslo, Bergen, Stavanger y algunas ciudades costeras, ¿no? Como Tromsø, Trondheim, pero que tampoco son ciudades muy grandes. Bueno, es que ni siquiera Oslo, que es la capital, que es sin duda la ciudad más grande del país, habrás estado allí, entiendo, es una ciudad especialmente grande. No he ido a mirar ya por pura curiosidad qué población tiene el condado de Oslo y son solo 400.000 habitantes. Si eso lo sumas, esos 400.000 habitantes los sumas sumando, pues no sé, 2 distritos de Madrid y hay 21 distritos. Luego el condado que rodea la ciudad tiene algo más de 1 millón de habitantes, pero vamos, 1,5 millones, la parte más poblada del país. El resto está prácticamente vacío. También Noruega es un país muy accidentado, por lo tanto hay grandes partes del país, o muy accidentado y muy frío, ¿no? Que no son precisamente habitables. Luego ten en cuenta una cosa importante, los condados noruegos son algo parecido a las provincias españolas. Es una subdivisión administrativa para que el Estado central, Noruega es una monarquía parlamentaria unitaria, preste servicios de transporte, de salud, etc. Carecen por completo de capacidad fiscal. Tienen una asamblea de condado, pero las provincias en España también tienen una diputación. La diferencia es que aquí a los miembros de la diputación se les elige de manera indirecta y en Noruega se les elige, según he podido mirar, de manera directa. Pero vamos, para ese tipo de división administrativa da un poco igual cuántas sean. Se trata, en todo caso, de que sean las suficientes como para que la administración esté cerca del ciudadano, para que no todo se quede en Oslo y que ciertas cosas, especialmente un país tan largo como Noruega, ¿no? Pues tengan, eso hace más eficiente la administración cuando está dividida en esas para prestar ciertos servicios educativos, hospitalarios, etcétera, pero no tantas como para que supongan un coste muy grande. De hecho, según nos has explicado, el recorte que se hizo precisamente para ahorrar algo de dinero, ¿no? La clave no es tanto la descentralización administrativa como la descentralización fiscal. Es decir, que los impuestos se paguen, se recauden a escala local, se fijen, se recauden y se gasten a escala local. En eso consiste el modelo suizo o el norteamericano. Hay una serie de tributos comunes, los tributos federales, y luego la mayor parte son locales, cantonales en Suiza. Allí es donde puede y donde debe haber competencia. No es el caso de Noruega, ni mucho menos. Un noruego de Stavanger paga lo mismo que un noruego de Oslo o que un noruego de Tromsø, qué sé yo. Así que aquí no tenemos un caso de descentralización más allá de algo meramente administrativo, que eso, por cierto, existe en cualquier país que tenga unas dimensiones que lo
que lo demanden. No es el caso de países muy, muy pequeños, qué sé yo, Luxemburgo, pues ahí no hace falta, pues porque el país es una enanez, pero te aseguro que, bueno, lo sabes mejor que yo, Noruega no es precisamente pequeño, es un país larguísimo, no sé cuántos kilómetros puede haber de, si quieres conducir desde Oslo hasta el Cabo Norte, pero vamos, que te puedes pasar un día sin esforzarse mucho y con carreteras extraordinarias como las noruegas. Bien, vamos ahora con Juanma, que es de Sevilla y que pregunta por Mongolia y ya de paso por el yuan. Te llamaba desde Sevilla y quería preguntarte, no sé si lo habrás ya hablado, como en YouTube cuesta mucho trabajo, lo que se ve siempre son los vídeos más nuevos que tiene y tal. Me gustaría que hablaras un día sobre Mongolia. Tengo siempre curiosidad de saber por qué Mongolia no ha sido absorbida por la Unión Soviética en su momento o por el expansionismo chino. ¿Cómo ha podido resistir ahí toda la vida entre dos imperios tan potentes, teniendo tan poca población? ¿Vale? Y otra cosa que me gustaría que hablara es del yuan, porque el yuan, si el yuan alguna vez se convertirá en el dólar, sustituirá el dólar como modelo de referencia a nivel mundial, o si eso no va a ser posible, o si China, no sé si incluso si China está construyendo, intentando que algún día lo sea, o ellos son prácticos y no se molestan en eso, igual que no se molestan en extender su lengua. No lo sé, si conoces a algún experto que nos pueda alumbrar sobre el tema, te lo agradecería. Y una cosa te iba a decir, cuando por favor ponga los vídeos, apúntatelo en una agenda o algo, porque yo veo muchos vídeos tuyos, pero todos no, algunos se me pueden escapar. Si lo vas a comentar, por favor avísame por WhatsApp o no sé, ¿vale? Si es posible. En fin, muchas gracias por todo, Fernando. Si no hablo de Mongolia, Juanma, bueno, pues es porque es un país que apenas da que hablar. Yo no hago programas monográficos sobre un tema porque me apetece, ¿no? Pues voy a hablaros hoy de Mongolia, ¿no? La contracrónica no funciona así. La contracrónica habla de la agenda informativa de la semana, generalmente de temas internacionales y económicos. Si mañana en Mongolia hubiese un golpe de Estado, o qué sé yo, a Putin mañana se volviese loco, invadiese, bueno, Putin ya se ha vuelto loco, bueno, se volviese más loco de lo que está, invadiese Mongolia, bueno, en ese caso sí me tendría que poner a fondo con el país y meterme, y si la guerra se alarga, pues estaría hablando de Mongolia durante mucho tiempo, ¿no? Pero no es el caso. Es un país muy tranquilo, es un país inmenso, tiene 1,5 millones de kilómetros cuadrados, eso lo hace que sea 3 veces España, pero vive muy poca gente, poco más de 3 millones. La mitad además viven en la capital, en Ulan Bator. Tiene una de las densidades más bajas del mundo. Unos 2 habitantes por kilómetro cuadrado, incluyendo Ulan Bator. Si quitamos Ulan Bator de la ecuación, la densidad es incluso menor. Como Estado-nación, Mongolia es un país muy reciente. Nació a principios del siglo XX, cuando se independizó de la China imperial. En 1911 cayó la dinastía Qing, la última, y en aquel revuelo los mongoles aprovecharon y se independizaron. Las nuevas autoridades de la República de China trataron de devolverla al redil, pero poco después estalló la Guerra Mundial, que trajo la Revolución Rusa, y la Revolución Rusa trajo la Guerra Civil Rusa. En Mongolia se hicieron fuertes los rusos blancos, así que los bolcheviques, para evitar amenazas desde el sur y que se les constituyese ahí una especie de gobierno ruso blanco paralelo, lo que hicieron fue los bolcheviques, lo que hicieron fue atacar Mongolia e imponer, dirigirse hacia allá y promover la creación, para evitarse amenazas, evidentemente, la creación de una república comunista en Mongolia, que orbitase en torno a la recién creada URSS. Los comunistas mongoles, apoyados por los bolcheviques rusos, sacaron a los chinos de allí y se constituyó una república popular. Durante los siguientes 70 años sería ya un satélite de la Unión Soviética. Luego, al terminar la Segunda Guerra Mundial, porque Mongolia llegó a ser no invadida por Japón, pero los japoneses llegaron a atacar Mongolia, su máxima expansión en esa zona del mundo. Bien, junto a China, junto a los chinos, pues lucharon, y los propios soviéticos lucharon contra, aunque la Unión Soviética no declaró la guerra a Japón hasta el final, hasta que ya estaba derrotado, pero sí que se unieron con los chinos para repeler la invasión japonesa, y al terminar la Segunda Guerra Mundial, China figuraba en el lado de los aliados y exigió que Mongolia volviese, la Mongolia exterior concretamente. ¿Qué es lo que es Mongolia? Pues luego hay una región en China que es la Mongolia interior. Que la Mongolia exterior volviese a formar parte del país, como había sucedido hasta 1911. Pero Stalin se negó
y en la conferencia de Yalta impuso como condición sine qua non que la Mongolia Popular, esa República Popular creada en 1920 o 21, permaneciese independiente. Él dijo que no era una manía suya, que es que los mongoles lo querían así, claro. Llegaron incluso a celebrar un referéndum que por descontado salió conforme a los intereses de Stalin. En aquel entonces Mongolia, si hoy es un país poco poblado, en aquel entonces está menos poblado todavía. No era más que una estepa, con montañas al norte y un desierto inmenso al sur, el de Gobi, en el que vivía de forma muy dispersa en torno a 1 millón de personas, si llegaba. De los cuales más de la mitad eran nómadas o seminómadas. Bueno, todavía hoy, nuestro tiempo, algo así como el 25% creo que es de la población mongola sigue siendo nómada o seminómada. Bueno, para que te hagas una idea, cuando el país se independizó, en 1911, la capital, Ulan Bator, no era ni siquiera una ciudad, era un asentamiento de yurtas, esas tiendas mongolas circulares típicas de la estepa, que se habían formado ese asentamiento en torno a un monasterio. Eso era Ulan Bator. De hecho, por eso la ciudad es tan moderna. Vamos, que Mongolia no era un lugar importante, en una palabra. Para los chinos tenía valor sentimental, en tanto había formado parte del imperio de los Qing, y para los soviéticos tenía un valor estratégico. Querían controlarlo para así evitar que rusos rebeldes se refugiasen allí. Ese fue el origen de Mongolia. Luego ya, tras la caída de la Unión Soviética, se constituyó una república parlamentaria, que es la república actual. Tuvieron que atravesar una transición muy dura, según tengo entendido, especialmente económica, y hoy, pues, por razones fáciles de entender, no están más vinculados, sobre todo económicamente, con China que con Rusia. Eso sí, los mongoles que hablan mongol, la lengua la escriben con alfabeto cirílico. De ahí que si ves fotografías o ves un documental sobre Mongolia o sobre Ulan Bator, pero es que está todo escrito que parece ruso, no es ruso, es mongol, lo único que escrito con caracteres cirílicos. Luego, respecto a lo que comentas del yuan, a ver, le falta mucho para convertirse en una alternativa al dólar si es que alguna vez lo consigue. La fortaleza del dólar le viene dada por el hecho de que el comercio internacional se realiza en dólares. Bueno, por eso, y también por el hecho de que la mayor parte de las reservas de divisa extranjera en todo el mundo también son en dólares. Algo así como el 60-65%. Pero es que después de los dólares vienen los euros, que es la segunda moneda comercial del mundo y la segunda divisa que más se utiliza para reserva. Algo así como el 20% de las reservas en divisa, 20-25% están denominadas en euros. Luego ya vienen otras divisas como puede ser la libra esterlina, el yen japonés y ya el yuan. Pero está muy abajo en la tabla. Bien, eso es lo que le da el valor al dólar y también al euro. Tiene como ves, una competencia feroz. Podría convertirse en el futuro no lo conocemos, claro, podría convertirse en una alternativa al dólar. Pero para eso hace falta muchísimo tiempo. Y sobre todo, y esto es importante, también hace falta que el emisor sea más confiable. El emisor del yuan, que en este caso es el Banco Central de la República Popular China, no es una entidad independiente, pero ni por asomo. En China no hay entidades independientes, ni ningún tipo de autonomía, en tanto que aquello es una dictadura. Es por ello que no se termina uno de fiar del todo del yuan. Ya digo, quizá en el futuro termine convirtiéndose en una divisa internacional importante, pero no va a ser mañana, ni pasado mañana, ni dentro de un año, ni dentro de 10. Mira, plantéatelo de la siguiente manera, Juanma. Imagínate que fueses un exportador de, no lo sé, aceite de oliva o algún tipo de producto valioso que exportas en cantidades, atún, que les encanta a los orientales, que se pesca ahí en el estrecho de Gibraltar. Y bueno, pues una partida la vas a enviar a China. ¿Qué vas a pedir a cambio? Seguramente pedirás dólares o en su defecto euros. Si el cliente, en cambio, se empeña en pagarte en yuanes y no te queda más remedio, los aceptarás, pero los aceptarás de muy mala gana. Al final, el valor de una moneda, Juanma, reside en eso. Una moneda, antes que cualquier otra cosa, es eso mismo, es un medio de pago comúnmente aceptado. Esa es la definición más corta de lo que es una moneda. Cuando deja de ser aceptado, pues pierde valor. Bien, vamos ahora con Arturo, que pregunta por los despidos. Muy buenas, Fernando. La pregunta que te traigo hoy va sobre el punto de vista ideológico, político, ¿no?, de la izquierda. Porque, bueno, en general, pues, obviamente, ¿no? Cuando una empresa despide trabajadores,
La izquierda la ve siempre muy mal, ¿no? En el imaginario colectivo de izquierdas o en general las representaciones que se hace del pensamiento de izquierdas, también en el cine, en la literatura en general, en el arte, es siempre pues pro trabajador, antidespido de trabajadores, etcétera. Y bueno, según la teoría económica clásica, ¿no? O liberal, un despido de trabajadores no es algo malo, es simplemente una liberación, ¿no? De factores productivos que ya no son necesarios en una parte de la economía y pues eso se liberan para que puedan ir a otras. Es decir, se despiden los trabajadores en unas empresas, en un sector principalmente de empresas, para que otras empresas los puedan contratar, donde hace falta esa mano de obra. Entonces, no permitir despedir trabajadores o encarecer mucho el despido, a lo que lleva es a una rigidez del mercado laboral, vamos, tal y como tenemos en España. Y esa rigidez del mercado laboral y ese rescate a empresas que se hace a veces también para evitar su quiebra y el despido de trabajadores, etcétera, entre otros motivos, ¿no? Pero bueno, yo me estoy centrando en eso, a lo que lleva es a la zombificación de la economía. Esto es algo de lo que ha hablado mucho Rayo y a mí es una cosa que me parece curiosa, ¿no? Porque ahora que estamos con la subida de tipos de interés, parece que las empresas que más van a sufrir esa subida, ¿no? Y la crisis que viene son precisamente las empresas zombificadas, las empresas que viven a base de subsidios estatales o a base de préstamos baratos que ya no van a poder recibir ese crédito porque no son empresas productivas, digamos, ¿no? Y claro, esas empresas al final tendrán que despedir trabajadores. Entonces, esta idea de evitar el despido, proteger excesivamente el trabajador, hacer el mercado laboral muy rígido, ¿no es un poco cortoplacista? O sea, quiero decir, ¿no es mantener un poco el status quo de esos trabajadores o de esas empresas para evitar cualquier tipo de daño, aunque en un futuro pueda redundar en un bien mayor? Porque, bueno, países que tienen un mercado laboral más flexible, vamos, incluso de países socialdemócratas, ¿no? Creo que Alemania o Dinamarca tienen mercados laborales mucho menos rígidos que el español, les va mucho mejor a nivel económico y laboral. Entonces, esa es mi duda, básicamente, ¿no? Mi consulta. Si crees que la izquierda es cortoplacista y se limita a mantener un status quo, ya no simplemente por ideología, sino aunque sea por captar votos, pero el mensaje que transmite de que el trabajador no sufra nada en absoluto a una costa de mantener empresas zombificadas, no es eso, no es cortoplacista, no es un poco siguiendo una especie como de filosofía, salvando mucho las distancias, pero hedonista, ¿no? De búsqueda del placer a corto plazo y lo demás me da igual. Y aunque eso impida el funcionamiento correcto y natural de las cosas. Un saludo. Un despido a título individual, Arturo, puede llegar a ser una auténtica tragedia personal, especialmente si ese despido se produce en ciertos lugares donde hay un desempleo muy elevado y a ciertas edades, ¿no? Cuando cuesta muchísimo encontrar otro empleo. Pero es que aunque cueste poco encontrar otro empleo, si llevas trabajando muchos años en una empresa y estás a gusto con tu trabajo, te gusta hacerlo, lo haces bien y de pronto te quedas sin él, también a título personal, es una experiencia dura. Los empresarios, como es lógico, no despiden por gusto. A cualquier empresario le gusta tener muchos empleados. Porque más empleados significa que su empresa es más grande y que puede ganar más dinero, ¿no? Lo hacen porque no les queda más remedio. El trabajo no es más que un factor de producción. Y en ocasiones las empresas tienen que hacer ajustes, porque vienen muy mal dadas, porque han vendido menos, por lo que sea. Una empresa que por la circunstancia que sea le va mal, al principio se pone a recortar gastos, entre comillas, superfluos, ¿no? Empieza a quitar publicidad, me quita el café de por las mañanas, qué sé yo, cosas que no van a lo nuclear, pero empieza ya a recortar gastos. Y cuando se tiene que meter en serio, tiene que ir a los gastos principales, quizá cambiarse de sede, pues estaban en una calle estupenda y van a irse a una oficina más barata, y también los empleados. Es uno de los gastos principales, bueno, por no decir el principal que tiene cualquier empresa. Y ahí es donde aparecen los despidos. Ojo, es un proceso normal, no deseable, desde luego. Lo ideal sería que no hubiese ningún despido, pero inevitable en una economía libre. Lo que hace la izquierda, y no solo la izquierda, también la derecha. Recuerda que en España la derecha es muy intervencionista. En tiempos de Franco, despedir era complicadísimo. Bueno, pues lo que hacen estos dos es tratar de proteger al trabajador, o es lo que ellos dicen. A ver, lo que dicen es que si impedimos o lo ponemos muy difícil, impedirlo no pueden, al menos en España, no pueden hacerlo, pero sí pueden encarecerlo. Eso es sobre el papel, claro. Si al empresario le cuesta dinero despedirte, se lo pensará 2 veces y recortará de otros lugares antes de hacerlo en la plantilla. Eso es el papel. La realidad, sin embargo, es muy distinta.
La economía, recuerda, que es lo que se ve, pero también lo que no se ve. Lo que no se ve aquí es que, aparte de hacer del laboral un mercado muy rígido y por lo tanto poco eficiente, los empresarios se encuentran ante cuando ven que no pueden despedir o que lo tienen carísimo, o que si se ponen a despedir directamente ya se meten en unas pérdidas insoportables, puede suceder que terminen cerrando la empresa. No pueden utilizar dos vías en este caso, en un mercado tan rígido. El primero es cerrar la empresa y de ese modo quedan todos despedidos. El despido se declara un ERE terminal y adiós, de liquidación. Y la otra es despidiendo a los más jóvenes, porque son más baratos. Cuando se protege al trabajador, la indemnización se fija en función de los años que has trabajado en la empresa. Una persona que lleva 30 años o 35 o 40 trabajando en la empresa, pues tiene una indemnización muy elevada. Una persona que lleva 3, pues no, la tiene muy bajita. ¿De quién vas a, si es todo cuestión de dinero, de quién vas a prescindir? Evidentemente del que lleva 3. Aunque el que lleve 3 esté respondiendo muy bien. Pero no te queda más remedio. El incentivo que ha creado ahí la administración, el político, es ese. Es despide a los que lleven menos porque te van a costar menos tiempo. Porque, como te decía, es cuestión de dinero. Y en el caso de que el político se ponga flamenco y diga, pues no, prohíbo despedir. Inamovibilidad de todos los empleados. Se prohíbe el despido. Bueno, en este caso se sucederían las quiebras una tras otra. Oiga, pues si no puedo, yo ya lo dejo y tiro la toalla, porque es que esto es una máquina de perder dinero. Estoy tratando de hacer viable la empresa y reestructurarla, pero claro, no puedo mantener una plantilla tan grande. Así que pueden suceder, bueno, y de hecho suceden. Es más, en el mercado laboral español, el momento en que vienen malas las cosas, es tan rígido que se rompe, pues como todas las cosas rígidas, no es flexible. Y se rompe por el mismo sitio, generando una gran cantidad de desempleados. Así que, de este modo, solo están protegiendo, entre comillas, a una parte de los trabajadores, no a todos. La mejor protección para el trabajador es que sobre el empleo. Un mercado laboral en el que hay más demanda de trabajo que oferta es un mercado laboral en el que no te da miedo quedarte en el paro. Puede ser, si llevas mucho tiempo en una empresa, que te dé pena. Pues caray, con lo bien que estaba ahí, ahora me tengo que buscar otro trabajo. Pero si lo vas a encontrar rápido, no tiene la tragedia de quedarse en la calle sin posibilidad de encontrar nada, teniendo que atender las facturas. Ahí, en ese tipo de mercado laboral, es donde el trabajador está genuinamente empoderado. Ahora que está tan de moda esta palabra. Los mercados laborales en los que abunda la oferta de trabajo suelen ser los mercados laborales más flexibles, no los más rígidos. Pero claro, esta parte no es tan visible, como esa imagen dramática de un trabajador despedido después de muchos años prestando sus servicios en la empresa. Te preguntarás entonces por qué razón no flexibilizan el despido, directamente permiten, lo liberalizan por completo, es decir, permiten que de la misma manera que un trabajador puede marcharse de la empresa cuando quiera, la empresa pueda prescindir de sus servicios cuando lo desee. Bien, la razón por la que no se hace esto es porque las inercias que vienen desde el pasado son muy poderosas. Y, en fin, ¿por qué no decirlo? Porque las malas ideas son más persistentes de lo que pensamos. Bien, pues con esto, queridos amigos, espero que os haya gustado la contrarréplica de hoy. Terminamos ya y os invito a que estéis por aquí de vuelta mañana.